Gobernanza y morfología urbana. Análisis de las transformaciones en los ecosistemas del humedal Torca-Guaymaral 2000-2018. Maestría en Planificación Urbana y Regional, profesora Claudia Carreño, director de grado Andrés Hernández, estudiante Néstor Gacharná, abril de 2018. Hola, mi nombre es Néstor, soy arquitecto y estudiante de la Maestría en Planificación Urbana y Regional. ¿Sabes qué es la estructura ecológica principal de Bogotá? Acompáñame a descubrirlo en este proceso de investigación. La sabana de Bogotá está compuesta por una serie de paisajes propios de alta montaña únicos en el mundo, en donde existen ecosistemas particulares y complejos que en conjunto forman una estructura ecológica de alta riqueza ambiental. En este caso tenemos el Parque Nacional Natural Chingaza. En este parque, y este ejemplo de los muchos que hay, existen ecosistemas únicos como los frailejones, el bosque de frailejones, donde se empieza a captar, a producir y a recolectar el agua que empieza a bajar hacia la sabana y de la cual los bogotanos nos beneficiamos en nuestro cotidiano vivir. Acá tenemos una imagen de la sabana, la cual empieza a notar cómo la ciudad crece, se expande, los municipios empiezan a conurbarse. Sin embargo, existen todavía lugares donde existen estructuras ecológicas, donde hay lugares permeables, donde el suelo verde todavía se ve y donde existe potencial de conectividad ecológica. Más abajo evidenciamos cómo el río Bogotá empieza a llegar contaminado a la parte sur de la ciudad, producto de la conurbación, producto de los procesos de contaminación que vivió en su paso por Bogotá. En esta imagen podemos apreciar cómo dentro de nuestro perímetro urbano existen los ecosistemas de los famosos humedales. Los humedales, dentro de la conexión entre los cerros y el río Bogotá, son lugares en los cuales se genera recolección de agua y lo cual esto permite que existan especies de flora y fauna. Estos mismos se caracterizan porque están dentro de nuestro perímetro urbano. Muchas veces ni siquiera los conocemos, pero esta imagen nos cuenta cómo la ciudad en su crecimiento se detiene para que estos lugares de captación, para que estas esponjas de agua generadoras de vida existan dentro de nuestra ciudad. Empecemos a definir qué es la estructura ecológica principal. El decreto 3600 lo define de la siguiente manera: conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. El IDEAM 2011 lo define como el conjunto de ecosistemas estratégicos para garantizar la biodiversidad y las necesidades básicas de la población. Pero empecemos a mirar cuáles son sus componentes. Están los cerros orientales, que son fuente de agua y biodiversidad, el río Bogotá en la parte occidental y en la mitad de esos dos toda la conectividad que nos ofrece las quebradas, los ríos, los humedales y las zonas de captación de agua. ¿Cómo es el caso de Bogotá? Bogotá ha adoptado modelos foráneos producto de la colonización española, reconocible por su sencillez, Hardoy 1978. Son trazados rectos que pasaron por encima de una geografía sinuosa, es decir, hemos tapado nuestros humedales para que crezca la ciudad. Así ha cambiado Bogotá desde el siglo XVII. Los cerros y humedales disminuyeron en más de 43.000 hectáreas. Eso nos deja ver que en el proceso de conurbación hemos dañado y hemos roto esa conectividad. Sin embargo, Bogotá ha ocupado el territorio de la sabana entre cerros y ríos y es necesario definir límites ecosistémicos. Y en el texto del Instituto Humboldt, Mejía 2016, se enumeran humedales no reconocidos. Es decir, esto nos da esperanza, esto es revelador. Bogotá tiene potencial de consolidación ecológica. Si conectamos los ecosistemas que existen en nuestra ciudad, el agua, los humedales, los árboles, la flora y la fauna, podríamos empezar a recuperar la conectividad que hemos perdido en ese proceso de conurbación. Se deben revisar los bordes urbanos, que son un complejo sistema urbano rural, adoptando formas más sostenibles de planeación ciudad-región. Andrade Bermúdez 2010. Bien, en esta imagen tenemos una escala urbana, incluso regional, de Bogotá, en la cual en azul se ve el río Bogotá, en rojo se ven las quebradas y todos esos puntos de conexión de la estructura ecológica principal. Y para entender el proyecto de investigación, que en este caso es Humedal Torca-Guaymaral, empecemos por el proyecto Lagos de Torca.
El proyecto Lagos de Torca es un lugar donde va a crecer la ciudad, está aprobado por la alcaldía y es parte de la extensión urbana hacia el norte de la ciudad. Abajo tenemos la Reserva Van der Hamen, uno de los proyectos más controversiales actualmente en esta discusión. ¿Por qué? Porque están planteando una serie de crecimientos urbanos sobre ecosistemas que tienen una riqueza ambiental importante y considerable. Y en la mitad de esos dos se ubica el humedal Torca Guaymaral, que es el objeto de estudio en esta investigación. Entrando en detalle, el humedal Torca Guaymaral precisamente tiene el humedal Torca en la parte oriental, el humedal Guaymaral en la occidental y el separador en la mitad. El Estado fue el primero en dividir la conectividad de este humedal. Y no solo la dividió ecosistémicamente, sino que también de manera política. El humedal Torca queda en la localidad de Usaquén y el humedal Guaymaral queda en la localidad de Suba. Entonces surge esta pregunta de investigación. ¿Qué dimensiones de gobernanza o ausencia de las mismas han propiciado las modificaciones morfológicas sobre los ecosistemas del humedal Torca Guaymaral del 2000 al 2018? ¿Y qué se pretende al final de esta investigación? Al término de esta investigación se pretende entender el comportamiento del humedal Torca Guaymaral en el periodo descrito a partir de los análisis de gobernanza y morfología planteados. Esto nos podría arrojar luces sobre cómo los procesos de gobernanza pueden influir en la ocupación del territorio. De igual manera se busca ofrecer una lección aprendida frente a la expansión urbana y su relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque se avecinan proyectos importantes en los cuales hay discusión, como Lagos de Torca y Ciudad Paz, que es donde está la Van der Hamen. Entonces, ¿cómo abordar conceptualmente el problema? Empecemos por el marco conceptual. ¿Qué ha propiciado estas transformaciones? Entonces, empecemos por plantear estas tres preguntas importantes. ¿Qué leyes hay sobre el territorio y los ecosistemas? Está el decreto 3600, que regula la estructura ecológica principal, la norma RAS 2000, que es la documentación técnico-normativa del sector del agua potable y saneamiento básico, y los planes de ordenamiento territorial POT. ¿Quiénes son los actores involucrados? Está el Estado, que es el regulador nacional, y entrega a la Corporación Autónoma Regional, la CAR, y al Ministerio de Ambiente la responsabilidad de gestionar este territorio y definir qué áreas son de conservación o no. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible también aparece como otro regulador de carácter institucional en el tema. Entonces aparece este punto. Los sectores ambientalistas y la Alcaldía de Bogotá, a partir de sus planes de parciales, el mismo POD y las expansiones urbanas, entran en un conflicto o van a entrar en un proceso de discusión. Los sectores ambientales consideran que estos ecosistemas son importantes y la Alcaldía de Bogotá pues necesita lugares donde se pueda albergar el crecimiento urbano. Y también se hace esta pregunta, ¿qué papel juega la academia? ¿Qué papel juegan los movimientos sociales? ¿Tiene que haber un conflicto o puede existir un proceso de gobernanza en torno a los ecosistemas? Y finalmente, ¿cómo se ha traducido todo esto en términos de transformación del territorio? Ahí es cuando entra la morfología y las tipologías urbanas, porque como soy arquitecto me interesa traducir eso a partir de cómo el crecimiento de la ciudad finalmente nos puede explicar la manera en que se han afectado los ecosistemas humedales y toda la riqueza ambiental de los mismos. Entonces, ¿cómo abordar conceptualmente el problema? Esa pregunta nos arroja a un punto central y a un objetivo central que es la consolidación de la estructura ecológica principal. Pero eso se hace a partir de dos grandes categorías, la gobernanza y la morfología urbana. En la gobernanza podemos ver que un sistema policéntrico de gobernanza en el cual participan diversos actores e involucra diversas escalas de gobierno ofrece más rendimientos ambientales que aquella forma de gobernar en donde la gobernanza se da de manera monocéntrica. Es decir, ya el único que toma decisiones acá no es el Estado, ya existen otros, los privados, los ambientalistas, la academia. En ese orden de ideas, el marco legal, los actores y los arreglos institucionales me interesan en este punto a partir de Lange y de Borgias. Lange plantea que en las últimas décadas ha habido una transición en la forma de tomar decisiones donde los gobiernos ya no son los únicos actores presentes en la gestión y ejercicio del poder, como lo mencionaba previamente. Y Borgias plantea que los actores de la sociedad civil en ocasiones llenan parte del vacío que deja el Estado y su carácter regulador. La morfología urbana, por su parte, plantea que
la forma en que la sumatoria de partes o piezas generan un tejido físico que se emplaza en el territorio. Aldo Rossi, 1976. Y las escuelas dependientes de la francesa afrontaron las investigaciones urbanas para llegar a la morfología siguiendo un esquema similar al suyo: situación, emplazamiento, génesis histórico-urbana, funciones, morfología. Es decir, la morfología es el modo en que ha crecido la ciudad. La ciudad es una sumatoria de decisiones independientes. La ciudad es una suma de partes, es una coexistencia de privados, de públicos, de instituciones, de ambientalistas, etc. Eso se traduce en un tejido urbano que los arquitectos llamamos, lo entendemos a partir de la morfología. Y la tipología es que a partir del paisaje se explica la morfogénesis del plano, su estructura interna, y se establecían tipologías apoyándose en atlas urbanos. Bielsa de Ori, 2015. La tipología se refiere a que no es lo mismo el tipo de vivienda que podría existir en el centro tradicional de Bogotá, en la Candelaria, o por ejemplo en Manhattan. Definitivamente tenemos que hablar de diferentes formas de construir la ciudad dependiendo del lugar en el cual estemos hablando. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la tipología y cuál es la morfología urbana adecuadas para los ecosistemas de humedales? Está por contestar. Finalmente, esto nos plantea una serie de panoramas, y yo me atrevo a lanzar 3 posibles escenarios sobre los cuales se podría discutir. Primero, cuando los actores se encuentran desarticulados y le dan la espalda al ecosistema. En el humedal de Torca Guaymaral ocurre esta situación. Los colegios, los clubes, etcétera, le dan la espalda al humedal. El humedal existe, pero no lo quieren mirar. Le entregan las zonas menos importantes de sus perímetros, los parqueaderos, etc. Hay un segundo escenario en el cual los actores desarticulados se encuentran, pues, digamos, de manera distante, pero el ecosistema pasa como un eje entre todos. Aquí se plantea un tema interesante, y es que si, digamos, alguien está contaminando en la parte de arriba del humedal, entonces de repente el colegio San Viator empieza a decir, oiga, la parte en el cual el humedal se encuentra en mi colegio empezó a oler feo, y al Club Cafam le está pasando lo mismo, y a otros actores privados de ahí para abajo les está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que como a todos les importa lo que le pase al humedal, pues de repente todos empiezan a tomar decisiones y a decir, bueno, vamos a mirar qué pasa, y se dan cuenta que arriba hay una industria contaminando. Entonces ahí ya hay un elemento interesante. Los actores privados o públicos, o los diferentes actores frente a un humedal, se unen para tomar decisiones sobre un ecosistema. Y hay un tercer caso, el cual en mi opinión sería el más deseable. Los actores se encuentran articulados a partir del ecosistema como eje. Es decir, en este caso, el ecosistema no pasa por dentro de ningún predio privado, pasa por la mitad de todos. Es decir, el ecosistema no es de nadie, pero es de todos. Y aquí todos los privados o los diferentes actores no le dan la espalda, sino que tipológicamente se abren hacia el mismo. Y en esa medida, si el territorio, si el humedal pasa por la mitad del territorio, pues es responsabilidad de todos, y entre todos lo tienen que gobernar. Estamos hablando de gobernanza, que se traduce finalmente en decisiones morfológicas. Finalmente yo hago esta reflexión. Empecemos a planificar nuestros territorios en torno a nuestros ecosistemas como protagonistas, y empecemos por investigar las variables en torno al humedal Torca Guaymaral. Muchas gracias.